Hoy, pues precisamente lo que está contando Alejandro de introducción tiene algo que ver con el cambio también de lo que voy a decir. Usualmente dentro de estos espacios, eh, mi intervención es un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Un poco más eh, basado en lo anecdótico, por ejemplo, un poco más tratando de explicar casos, situaciones. Y esto para ustedes, que me imagino que están interesados en el diseño de transporte y que de alguna manera tienen la meta o el sueño, la aspiración de dedicarse a diseñar carros, que usualmente es eso, o eventualmente bicicletas, o eventualmente otro tipo de vehículos, pero fundamentalmente termina siendo carros usualmente. Pues puede ser un poco eh, tedioso en estos tiempos, y no porque yo lo esté planeando tedioso. Alejandro ahorita estaba diciendo algo que me resulta muy grato, y es que yo tiendo a escribir, yo escribo en un blog que tengo, eh, y pues también he escrito algunos textos académicos, pero en la producción del blog, eh, que es lo que más circula, pues a veces no es muy digerible lo que yo planteo, ¿no? Eh, y esto plantea además eh, una suerte de contradicción y una suerte de paradoja y una suerte de tensión. Eh, ¿Por qué? Pues porque yo tengo una parte de rol docente, soy profesor en la Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad del Bosque. Fui profesor también en la Universidad Nacional, acá en Bogotá. He dado seminarios también en la Escuela ISMUS de Panamá, por ejemplo, y he participado en talleres en diferentes universidades eh, de Colombia y algunas afuera, pero desde ese rol de docente, que se supone que mi voz tiene que ser muy digerible y que todo el mundo tiene que escuchar y entender, pues aparece una barrera que es bien difícil de sortear, sobre todo en escenarios eh, que están muy centrados en el oficio. Y con esto no estoy de ninguna manera eh, queriendo decir que el oficio tenga un valor menor a la producción teórica. Mm, por el contrario, creo que es absolutamente urgente y absolutamente necesario para nosotros, quienes diseñamos, entrar dentro de un universo en el que por fin se ha reconocido intelectualmente como producción intelectual lo que diseñamos, nuestros artefactos, nuestras interfaces, nuestras metodologías y demás. Eh, pero mientras eso pasa, pues en lo que nos vemos, en lo que nos vemos inmersos, es en una suerte de distanciamiento. Quienes tendemos a este tipo de prácticas del oficio, nos distanciamos usualmente de las reflexiones teóricas. Eh, Hay varias creencias. Creo que Jefferson tiene el micrófono abierto. De pronto Jefferson, sí, sí, gracias Jefferson. Eh, Dentro de estos escenarios, pues, y en lo que yo hice de revisión del diseño de transporte, porque yo quise estudiar diseño de transporte, y en 2009 viajé a Alemania a estudiar en la Hochschule Pforzheim, era mi meta, pero entrevistándome con el director de la maestría, entré en conflicto, un profundo conflicto, eh, y empecé a analizar lo que estaba pasando en las escuelas de diseño de transporte más importantes del mundo, y quedé más en conflicto con lo que estaban haciendo. Mm, y en gran medida ese conflicto, si bien estaba relacionado muy en plata blanca con el enfoque excesivamente centrado en el automóvil, desde luego por los intereses económicos más convencionales, eh, más tradicionales de los países productores, mm, pues una de las cosas que más me conflictuó concretamente era el escasísimo nivel de reflexión teórica de quienes diseñan vehículos. Son personas súper informadas, y esto es importantísimo hacer el matiz. Una cosa es estar informado y otra cosa es tener un pensamiento crítico. Eh, el
pensamiento crítico detona posibilidades de autonomía, y ahorita vamos a entrar un poquitico en eso. La información simplemente, que es lo que se supone que los diseñadores tenemos que tener cuando nos aproximamos a un proyecto, es entramos a un proyecto y vaya, informe, se aprenda, conozca un montón de cosas, desde luego tenga algo de capacidad de discernimiento para decir, vea, esto me sirve, esto no me sirve. Pero en términos de construcción de un pensamiento crítico, es decir, de tener la capacidad de entender de dónde vienen las cosas y por qué hacemos las cosas como las hacemos, y fundamentalmente eh, poder eh, discutir esa manera inercial de cómo las formas en que hacemos las cosas, que es lo que llamamos paradigma, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? Y que no tenemos que hacerlas de esa manera, pero no en clave de innovación, de cambiarla, sino de entender por qué las hacemos así. Es distinto, es más un fenómeno genealógico. Pues resulta que no aparecía casi, no aparece casi. Como yo estudié diseño industrial en la Nacional, soy diseñador de la Nacional, eso casi no apareció. En las universidades en las que yo dicto clase, eso casi no aparece tampoco. ¿Y por qué me resulta problemático? Eh, Porque desde esa perspectiva los diseñadores y las diseñadoras y les diseñadores ahora solamente somos instrumentos. Es decir, respondemos a una gran cantidad de tensiones, de fuerzas, informándonos lo que más podemos, pero con una capacidad muy bajita de tener una postura que confronte en términos robustos, ¿no? Desde una perspectiva mucho más sólida el fenómeno que queramos atender. Entonces, desde esa perspectiva, mmm, me he acercado mucho a los fenómenos de la innovación, pero, pero también discutiendo un montón la forma en la que la innovación ha sido enseñada. Y esa forma en la que la innovación ha sido enseñada y ha sido aplicada y, en la que, y que es real, ¿no? Entre comillas, lo es real, porque es como opera en la vida de la mayoría. Si alguien va a innovar, pues tiene que seguir ciertas reglas y desde esa perspectiva la cuestión termina funcionando sin mucha discusión, ¿no? Y entonces llamamos a alguien innovador. Pero desde esa perspectiva, eh, y ya para empezar, ahorita voy a compartir con ustedes una presentación que ya tiene un tiempo. Es una presentación de una ponencia que hice en un seminario de investigación en diseño que se celebró en la Universidad de Rosario, en Argentina, la Universidad Nacional de Rosario. Eh, para adentrarnos en eso, si nosotros revisamos el fenómeno de la innovación hoy en día es entendida básicamente como asignación de valor. ¿Y eso qué quiere decir? Asignamos valor a las cosas a las que usualmente ya les hemos dado valor. Eh, Quienes quieren convertirse en diseñadores de transporte y quieren diseñar carros, para ponerlo en plata blanca, eh, es porque le encuentran un valor a eso. Y a partir de ese valor empiezan a construir más valores, tratando de hacer que un vehículo tenga X o Y atributo y que ese atributo represente también algo que en los usuarios o en los clientes o en los stakeholders tenga representatividad y represente, evidentemente, valor. Desde luego, la cantidad de aristas desde donde se revisa la innovación es un montón. Hoy voy a compartir con ustedes un fragmento de la mía, eh, que está relacionada a cómo se construyen puentes entre la innovación social, que es la pregunta de Alejandro, y que me parece interesantísimo que haya cada vez más personas que empiecen a preguntarse por la innovación social dentro de la movilidad y la movilidad misma, ¿no? Voy a compartirles entonces pantalla. Como dijo Alejandro, mmm, quien quiera, quien considere. Eh, Perfecto. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, se ve todo el WhatsApp. No, mentiras, ahí está todo tranquilo. Qué susto, qué susto. ¿Qué termina pasando cuando regresé de Alemania? Bastante decepcionado. Esta historia, quienes me conocen ya lo han escuchado. Voy a tratar de no demorarme mucho ahí. Pero al regresar, una de las ideas que empieza a surgir es cómo hacemos para
asignar valor a una bicicleta de tal manera que los valores tradicionalmente asignados a los automóviles, sobre todo en la clase media, eh, tenga una disputa. ¿Y esto qué sentido tiene? Y es mm, una discusión que tuve con unos estudiantes de la Nacional cuando diseñamos esta bicicleta, que es la primera que está acá, que fue nominada al premio lápiz, al extinto ya premio lápiz de acero. Eh, y fue que pues, era una bicicleta que al procurar ser diseñada y producida acá en Colombia, con este intento de replicar algunos valores del automóvil en la bicicleta, pues también nos hacía tener pues que cumplir con ciertos estándares de calidad que nos llevaba a utilizar piezas también de, de cierto costo. Luego una bicicleta costosa. Y la pregunta era, ¿qué hace una bicicleta costosa por la sociedad? ¿Qué hace una bicicleta costosa por la gente que se tiene que mover en bicicleta? ¿Para qué alguien como yo va a diseñar una bicicleta para algunas personas privilegiadas que eventualmente la compren y prefieran moverse en bicicleta? ¿Por qué? Y la pregunta concreta que hicieron los estudiantes, enardecidos y con una molestia que comparto, de hecho la comparto, pero con quienes no pude conversar nunca precisamente porque estaban muy airados y realmente les importaba poco lo que yo tuviera por decir, eh, fue, ¿y por qué no diseñan una bicicleta para quien la necesita? ¿No? Mucha gente se tiene que mover en bicicleta y ustedes diseñando bicicletas para quienes no tienen que moverse en bicicleta. Y la razón del diseño de esta bicicleta, que denominamos la CRT, eh, era hacer que las personas que causan la movilidad desastrosa de una ciudad como Bogotá, eh, que son las personas clase media que se mueven en carro primordialmente, ¿sí? Decidieran eventualmente bajarse del carro y montarse una bicicleta. Dentro de nuestra fantasía, porque esto ni siquiera es hipótesis, pero dentro de nuestra fantasía, la apuesta que teníamos era que si lográbamos bajar gente de los carros, íbamos a mejorar las condiciones de movilidad de la ciudad. Y más o menos en esa línea diseñamos nuestros productos, que como ya les dije eran bicicletas relativamente costosas, eh, pero que eran bicicletas que le apuntaban concretamente a eso. ¿Qué implicaba esto? Y acá es en donde empiezan a aparecer los conceptos de diseño. Tradicionalmente nos referimos a concepto de diseño como, y esto tiene que ver con una clase que dicto en el Bosque y que para quien le interese voy a dar una charla este viernes a las 12 del día en un evento de la Universidad San José. Voy a centrarme en el problema del concepto de diseño. Tradicionalmente hemos entendido el concepto de diseño desde muchas aristas, ¿no? De hecho, si ustedes buscan literatura sobre concepto de diseño, es muy escasa. La UBA, por ejemplo, hizo un ejercicio de poner a sus profesores a escribir textos sobre concepto de diseño a ver quién decía qué era eso. Porque todos, es de esas cosas que todos sabemos qué es, pero con dificultad alguien ha puesto en texto, ¿no? Y esto, volviendo al tema de lo que hablábamos con Alejandro, pues es problemático. En la medida en que los diseñadores no seamos capaces de escribir nuestra teoría, pues vamos a estar siempre dependiendo de que haya otros que nos la escriban. Entonces, el concepto de diseño usualmente es, por ejemplo, inspiración, ¿no? Hay gente que llama concepto de diseño a la cosa en la que se inspiró para hacer algo. Hay otras personas que llaman concepto de diseño a la idea fuerza, que está relacionada con la función, ¿no? O con una forma de cumplir una función, o con una forma de interactuar con el artefacto. Aparece el concept design, que ya es una manifestación de futuro, eh, pero con dificultad hemos entrado a tratar de entender qué es el fenómeno del concepto. Hoy no voy a hablar de eso en profundidad, pero para nosotros un concepto de diseño eh, era algo que estaba íntimamente ligado a nuestro discurso, a nuestra propuesta, ¿no? Un discurso es aquello con lo que yo me comprometo. Cuando un político, que han destrozado desde luego la noción de discurso, se paran a hablar, pues dicen un montón de cosas con las que supuestamente están comprometidos, pero ya entendemos y ya sabemos, ciudadanos promedio, que eso no es tan así. Pero el hecho de que ellos lo hagan así no quiere decir que para nosotros
pierda valor. ¿No? Para mí es fundamental que mis estudiantes se comprometan con algo y que al comprometerse tengan la capacidad de pararse en lo que implica ese compromiso y tratar de darle vueltas y explorarlo con la mayor rigurosidad posible. Luego, si entendemos el concepto de diseño vinculado al discurso, casi que si un diseñador, y esto ustedes que seguramente han leído historia del diseño o han escuchado mucha historia del diseño, se encuentran con que los grandes diseñadores de la historia tenían una postura y decían, vea, yo pienso esto. ¿Sí? Pero hoy estamos llenos de Fajardos por todas partes. ¿No? Para quienes no están en Colombia, Fajardo es un político que cree que las cosas no son ni de una manera ni de la otra, pero tampoco aporta mucho desde otra perspectiva. Es del supuesto centro, ¿no? Se habla de este supuesto centro que es la mediación entre los extremos, pero que al ser mediación entre los extremos realmente no está proponiendo nada nuevo, ni está pudiendo transformar mucho. Entonces, el compromiso desde la perspectiva del discurso en términos del diseño, me parece que es un ejercicio fundamental y que los diseñadores en formación deberían estar no solamente en la capacidad, sino sobre todo en la responsabilidad y la obligación de tener un discurso. Y si uno tiene un discurso, los conceptos empiezan a articularse. Este fue nuestro primer concepto de diseño. Hablábamos de diseño para una cultura de la movilidad. Y con este casi que estábamos manifestando nuestro compromiso. Estábamos diciendo que queríamos diseñarle alrededor de un fenómeno cultural que ya voy a desglosar muy rápidamente. ¿Cómo entendíamos movilidad? Movilidad la entendíamos desde un ejercicio casi que del diccionario. Estamos hablando de 2013, 2012. Movilidad es la cualidad de movible, básicamente. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tanto y qué tan bien me puedo mover o se puede mover algo o algo? Esta claridad pues es elemental, ¿no? Cuando hablamos de movilidad no estamos hablando de un vehículo, no estamos hablando de alguien, no estamos hablando de una infraestructura, no estamos hablando de un sistema, no. Estamos hablando de una cualidad. Es decir, ¿qué tanto se puede mover algo en un contexto? Es muy elemental. Pero por cultura ya veníamos rumiando algo, como dice el buen Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, veníamos rumiando una construcción conceptual que viene de muchas partes y que a la larga no sabemos de dónde terminó concretándose. Pero para nosotros cultura es el conjunto de valores que motivan a actuar. Desde luego que en esos términos cultura quiere decir, estamos hablando de sociedades, ¿no? Y de conjuntos humanos. Ese conjunto de valores, nosotros hacemos el ejercicio de pensar en la cultura del, no sé, el narcotráfico, para poner un ejemplo drástico. La cultura del narcotráfico tiene unos valores concretísimos, ¿no? Que motivan a actuar a la gente. Hay muchas discusiones alrededor del narcotráfico, siempre se habla de cómo es dinero fácil, pero muchos de los estudiosos del narcotráfico dicen eso es falso. El dinero del narcotráfico no es fácil, es un dinero muy difícil. La virtud del dinero del narcotráfico es que es rápido, pero no es fácil. Ahí hay una estructura de valores. Luego hay un problema esencial cuando aparece el imaginario, muy godo, por cierto, de alguien que dice, lo que pasa es que ya no hay valores, ¿no? Si ustedes han escuchado a sus abuelos... ¿Ya se los tiró? Ay, qué madre. ¿Cómo? ¿A Carlos se le prendió el micrófono? Sí. ¿O va a decir algo, Carlos? ¿No? No. Entonces, decimos de alguna manera que se perdieron los valores, ¿no? Pero resulta que estamos operando desde otros valores. En términos sociales, han venido cambiando los valores. Y de esa manera se ha movido la cultura. Hoy, la forma y las maneras y lo que nos motiva a actuar a nosotros es significativamente diferente. Entonces, si yo voy a hablar del diseño para una cultura de la movilidad, seguramente lo que estamos hablando, seguramente no, de lo que estábamos hablando, era de que íbamos a aplicar todo lo que nosotros conocíamos de diseño para promover cambios en los valores que tradicionalmente regían la movilidad. Esto de entrada tenía que ver con la bicicleta, que les planteé al principio. Los valores que rigen la movilidad particular, privada, y que están relacionados con el carro son súper claros. Entonces los podríamos definir.
Y de hecho muchos de ustedes cuando se sientan a dibujar un carro piensan en esos valores, ¿no? Algo que se vea agresivo, algo que se vea exclusivo, algo que se vea lujoso, algo que se vea cómodo, algo que se vea, y aparece un montón, ¿no?, de características, pero que están relacionadas muy profundamente con la necesidad, entre comillas, porque más bien es un deseo. Yo creo que ya hoy en día no hay necesidad tan estrictamente hablando, y sé que algunos de ustedes va a decir, pero ¿quién tiene 5 hijos y sale después y no sé qué? Sí, hay condiciones en las que es útil tener carro, pero si hablamos de necesidad, de ser absolutamente necesario, yo creo que eso es más una justificación que realmente un argumento. Entonces, ahí aparecen los valores, ¿no?, de esa movilidad. Y nos interesaba, y nos interesa, y me interesa a mí, estudiar de qué manera se van moviendo esos valores. Eso nos llevó a una cuestión que tiene que ver directamente con la innovación, ¿no?, y es la noción de cambio. Hoy queremos innovar porque consideramos que hay cosas que hay que cambiar, pero también queremos innovar cuando no consideramos que hay cosas que cambiar. Simplemente queremos innovar. Ya ni siquiera entendemos qué es lo que hay que cambiar, pero apareció el chip de que hay que cambiar. A eso yo le llamo inercia epistémica de cambio. ¿Qué es la episteme? La episteme, ya más adelante voy a ahondar en eso, pero la episteme es el conjunto de ideas que rigen la manera en la que yo creo que las cosas son reales. Para nosotros, lo real es la ciencia, la mayoría de los que estamos acá. Y esa creencia, nosotros creemos en la ciencia, salvo que acá haya un científico que haya hecho los experimentos muy concretos o alguien que se haya dedicado a estudiar la ciencia. Básicamente nosotros creemos en la ciencia. Es un acto de fe. No tenemos la manera de comprobarla para decir si eso es así. Hemos visto cómo se ha manifestado, pero perfectamente alguien podría decirnos, no, eso es brujería, no, o eso es magia. Y desde esa perspectiva, esa idea sería la que configuraría la realidad de esa persona. Luego, desde nuestra noción de realidad, hay una idea central que es la idea de cambio. Tenemos que cambiar, ¿no? ¿Y quiénes están ahí para proveer el cambio? Nosotros y nosotras y nosotros, los diseñadores. ¿Cuál es el problema de esto? ¿O por qué es importante revisarlo? Si nosotros entendemos que la episteme es un conjunto de creencias, que lo que es real para nosotros no es necesariamente real para otros que no pertenecen a esta misma episteme, vamos a hablar puntualmente de un caso que es muy fácil de entender, que son los indígenas, ¿no? Y por los indígenas estoy haciendo una generalización que es muy injusta, pero si nos concentramos en alguna agrupación indígena, lo más probable es que nuestra forma de enunciar la realidad no coincida con la de ellos. Y es tan difícil de entender eso, que nosotros creemos que ellos son unos ingenuos e ilusos, y que nosotros sí tenemos la capacidad de ver la realidad. Ellos no, nosotros sí. Pero se nos olvida que incluso dentro del fenómeno de colonización, esa manera de ver lo que consideramos que es real era tan paradójica que nosotros, y cuando digo nosotros, yo me meto dentro del paquete, aunque no soy creyente, pero nosotros en tanto comunidad occidental, es decir, los sujetos que llegaron a colonizarnos, tenían la desfachatez y el descaro de decirle a alguien, usted cree en el sol, lo siento mucho, el sol no es nadie, por favor, madure, porque lo que sí existe es un ser invisible que está detrás del sol o en todas partes. Eso desde mi punto de vista es una desfachatez absoluta. Pero nosotros estábamos convencidos de que esa es la realidad. Y quien cree en Dios y quien cree en Jesucristo está absolutamente convencido de que es un factor real. Y quien no cree también está absolutamente convencido de que, de que la no existencia es un factor de realidad. Pero no hay manera de discutirlo llegando a un acuerdo o llegando a un punto absoluto. ¿Por qué? Pues porque sencillamente ambas formas enuncian la realidad. Y con esto no quiero decir que lo que todo el mundo diga es válido. Eso es peligrosísimo también. Con esto lo que quiero decir es que con dificultad nosotros entendemos
que la forma de enunciar nosotros la realidad es solo una forma de enunciarla, no es la realidad absoluta. ¿No? Por eso, Arturo Escobar, el profesor Arturo Escobar, que es tal vez uno de los referentes en materia de diseño más relevantes de los últimos tiempos, que es colombiano, que es ingeniero químico, si mal no recuerdo, eh, y que después se dedicó a estudiar antropología y después de estudiar antropología terminó en el diseño, eh, enuncia la forma en la que nosotros, en tanto occidentales, reconocemos lo que es real. Y él pone 3, 4 categorías. Ojalá hasta ahora la cuestión no sea muy dispersa, pero fíjense que aquí es en donde pues ustedes seguramente empiezan a preguntarse, esto no era diseño de transporte, ¿no? Y este tipo me está hablando de Jesús, que no estaba hablando de Jesús, sino estaba hablando de la forma en que nosotros creemos que las cosas son reales. Básicamente estoy tratando de hablarles de por qué ustedes creen que es real el mundo de los carros, ¿no? De por qué ustedes creen que es real el mundo del diseño de transporte. ¿En qué consiste entonces? Y él describe, estas son las 4 características de la epistemia occidental. Por un lado, hoy en día creemos en el individuo por encima del colectivo. Entonces ustedes dirán, no, pero eso es mentira, Cristian. A mí me interesa muchísimo el colectivo. Pero si uno va directamente a la forma en la que ustedes están siendo educados, el colegio o la universidad, en ambos escenarios, en ninguno de los escenarios, mejor, ninguno de ustedes se gradúa en equipo, en grupo, ¿no? A nadie le dicen, bien, usted va a conseguir el grado siempre y cuando se gradúen todos. No, hágale pues papito, hágale pues mamita, que la cuestión es individual. Creemos entonces en el individuo por encima del colectivo. Creemos que la única forma de economía es el mercado. Esto creo que se cuenta solo el chiste, ¿no? Creemos que la ciencia es un fenómeno absolutamente racional, ¿no? Y que esa racionalidad es lo que nos muestra qué es verdad, qué es la realidad, ni siquiera qué es verdad, no, perdón por confundir con esa palabra, pero qué es real. Y sobre todo que es posible, que la realidad es conocible, ¿no? Es decir, es objetiva. Es decir, para ninguno de nosotros, la razón por la cual una persona súper racional, con dificultad, acepta un argumento que esté por fuera de la ciencia, eh, en gran medida tiene que ver con que solamente cree en lo demostrable, ¿sí? En esas 4 aparecería, estaría enmarcado lo que nosotros consideramos como real, ¿sí? Y esas 4, de alguna manera, nos llevan a que somos una sociedad que dentro de todas estas estructuras cree en el cambio, ¿sí? Cree en que es posible cambiar y cree que es necesario cambiar, ¿no? Y cree que siempre hay que estar proveyendo esa lógica de cambio, ¿sí? Si tenemos una sociedad que cree en el cambio, entonces, eh, cuestión que seguramente nos parece buena, no entraríamos en discusión, nos parece chévere, todos creemos y consideramos que es absolutamente necesario, pues seguramente vamos a pasar por alto situaciones como esta, ¿no? El sociólogo estadounidense Richard Sennett señala algo que me parece muy interesante, y es, durante la década de los 90, y todavía pasa, ¿no? Las empresas que se declaraban en proceso de reestructuración, y ustedes seguramente conocen los conceptos, ¿no? Reingeniería, delayering, todos estos conceptos que son súper apetecidos y súper comunes en todo el entorno de, de la reestructuración organizacional, ¿no? Cualquier empresa que esté funcionando medianamente bien, lo más probable es que nosotros digamos, eso puede funcionar mejor, ¿no? Esto tiene demasiada burocracia, esto tiene demasiados procesos, acá podemos quitar esta capa, acá hay demasiadas personas trabajando en esto, podremos remover estos empleados y empezamos a reconfigurarlo, ¿no? Lo que él demuestra en la década del 90, a finales del 90, es que cuando una empresa entraba en proceso de cambio, y creo que no necesitamos tampoco del estudio de él para darnos cuenta, las empresas entraban en tal shock
y en tal perturbación que empezaban a perder económicamente hablando. Si su productividad bajaba, se disminuía, la cuestión se volvió un desastre. Pero empezaban a cotizar mejor en bolsa. ¿Qué quiere decir eso? Que una empresa que se muestra cambiante con sed de cambio, en el imaginario colectivo, quiere decir que la gente, quiere decir que es valiosa. Hay valor, adjudicamos valor a quien quiere cambiar. Acá estamos hablando de lo organizacional, ¿no? Pero si lo llevamos al plano personal y entendamos esto, ¿no? Las empresas ganaban dinero solo en la especulación, que igual sabemos que así es que funciona la bolsa esencialmente, ¿no? Pero por la especulación funcionan un montón de cosas. Por la especulación funciona, por ejemplo, el mercado inmobiliario en una ciudad como Bogotá, ¿no? Donde decimos, sí, sí, esto vale mucho, y por eso es que tenemos precios de finca raíz que son absolutamente absurdos, pero es porque ha habido un montón de especulación al respecto. También hay especulación en el arte. Sabrán ustedes que ahora hay unos galeristas que se dedican a comprar obras de artistas muy jóvenes, las ponen en venta y empiezan a decir que ese va a ser el artista, y ya el discurso del artista es lo que menos vale, lo que vale es lo que dice un galerista sobre ese artista, y empieza a crecer exponencialmente su valor, ¿no? Entonces hay un ejercicio más especulativo que realmente fáctico, que demuestra que nosotros creemos en el cambio, pero no entendemos por qué. Luego, cuando hablamos de innovación, en términos también de lo individual, podemos hablar de tres formas narrativas del cambio que genera valor, es decir, de la innovación. Todas las personas, la primera es que todas las personas casi que están en la obligación de otorgar valor mediante sus acciones. Es decir, una persona que no es capaz de innovar pierde valor, ya no es relevante en nuestra sociedad, ¿no? Esa persona tiene que poder otorgar valor y estamos en el deber de hacerlo. Lo segundo es que no solamente tenemos el deber, sino que además es bueno, es decir, moralmente está bien. Una persona que quiere cambiar es una buena persona. Permanecer en la misma situación es, por el contrario, sinónimo de no aportar a la idea general de cambio. Una persona que dice, hombre, pues es que yo soy así, yo así me siento bien, lo más probable es que los demás empiecen a decirle, pero hombre, cambie, ¿usted por qué se queda en eso? Y seguramente ustedes han estado en esa situación, ¿no? Les dicen, adáptense, muévanse, salgan de su zona de confort, ¿no? Que es la frasecita cliché de la innovación, pero que con dificultad algún innovador es capaz de explicarla, ¿no? Se la dicen a usted, salte de la caja, ¿no? Piensa por fuera de la caja y salte de tu zona de confort, son las claves cliché, ¿no? Y aquel que diga que no, ya empieza a ser una persona incluso de dudosa reputación, ¿no? Pero además, si uno llega a decirle a alguien que mejor no cambie, sale alguien más a decirle, ¿y usted quién es? Para impedirle a esa persona que cambie. Es decir, también aparece el cambio como derecho. Y un derecho inalienable, un derecho absolutamente fundamental. Que no estoy diciendo que no, porque quien quiera cambiar, bienvenido. El problema es cuando todos creemos que queremos cambiar, pero nunca nos hemos preguntado por qué queremos cambiar, ni si realmente queremos cambiar, sino que nos sentimos o con el deber, o con la necesidad moral, o ejerciendo un derecho. Luego, si yo cambio, en tanto individuo, lo más probable es que yo le vaya a exigir a los demás que también cambien. Y esto, para mostrarles hasta acá, ¿por qué tenemos esa sed de cambio? O más bien, no, ni siquiera para mostrarles, sino sobre todo para preguntarnos, ¿por qué carajos tenemos una sed de cambio si no entendemos por qué? A eso que le llamo entonces yo inercia epistémica de cambio, lo defino como una corriente que no admite discusión, claramente. Quien venga a decirles esto, de hecho, es probable que quien me esté escuchando entre ustedes, haya algunas personas que estén diciendo como, venga, en serio, pero este man, ¿qué carajos está pensando de la vida, no? ¿Por qué viene a discutirme si yo quiero cambiar y quiero proveer cambios? Yo soy un innovador. De hecho, en sus perfiles de las hojas de vida o de los portafolios, seguramente están diciendo súper abierto al cambio, súper innovador. Aparece todo ese discurso en ustedes. Entonces es probable que alguien me esté diciendo, venga, Alejandro, usted a menos mal lo está cobrando, ¿no? Porque si no estarían exigiendo acá la devolución. Pero además de no ser discutida, no poder ser discutida,
se asume tanto en lo profesional como en lo personal de manera completamente voluntaria y positiva. Es decir, yo quiero cambiar, a mí nadie me está obligando. ¿Quién me obligó? Nadie. Yo quiero. Quien cambia está convencido de que lo hace por voluntad. Y seguramente sí lo hace por voluntad. Porque además reconoce que es bueno y que está bien, ¿no? Y que es un ejercicio absolutamente sensato. Ojo, con esto no estoy queriendo decir que uno no haya cosas que seguramente tenga que cambiar, desde luego. ¿No? Hay cosas que uno tiene que cambiar. El problema es cuando está metido en la inercia de que además de las cosas que tiene que cambiar de uno mismo, tiene que cambiar las que no tiene que cambiar y porque perdemos el criterio. Recuerdan que estábamos hablando de lo difícil que es un diseñador que tenga la capacidad de pensar críticamente y de revisar pertinencias. Entonces ese es el problema. El problema es que uno debería estar en la capacidad de decir, no, espera un tico, hay cosas que no tienen por qué cambiar, hay cosas que se pueden quedar así. Eso tiene un problema, además mayor, porque consideramos eh, que el cambio de quienes habitan en otras epistemes, volvemos al caso de alguna comunidad indígena, debe darse, ellos tienen que cambiar también para que tengan una vida mejor y aparecen toda una gran cantidad de valores absolutamente nobles eh, que no tienen mucha discusión. Pero el problema es que se nos escapa cuando nosotros pedimos que alguien cambie, lo más probable es que le estamos pidiendo a esa persona que es de otra episteme, es decir, que enuncie la realidad de manera diferente, le estamos pidiendo a esa persona que su cambio tiene que ser pensar o enunciar la realidad como nosotros. Y esto quedó absolutamente demostrado con la colonización y con los fenómenos coloniales que todavía existen, ¿no? En donde, por ejemplo, uno de los más espantosos que vi en estos días de economías naranjas y de, y de emprendedurismo, y por emprendedurismo hago énfasis en que me refiero a que hay una gran corriente del emprendimiento que ni siquiera entiende por qué está emprendiendo, ¿no? Sino que es por inercia, ¿no? Es una moda, es un afán de emprender, pero no entienden realmente por qué lo están haciendo. Eh, Aparece esta lógica de que yo quiero hacer que los demás pues sean como yo, y eso seguramente no lo entiendo. Con dificultad entiendo eh, que cuando yo quiero proponerle a otra comunidad, no les conté el ejemplo, un video de un indígena, no sé si ustedes lo vieron, de un indígena, de un campesino, ofreciendo su yuca, diciendo con todos los argumentos y con toda la berraquera, esta es la yuca que nosotros vendemos, ¿no? Y a mí me están diciendo que, es que tengo que volverme emprendedor, que tengo que volverme empresario. Para mí esa es una demostración brutal de lo que está pasando, de lo que podría pasar en el caso de los indígenas, pero lo que nos está pasando a nosotros hoy. El fenómeno consiste elementalmente en que yo no puedo reconocerle al campesino su forma de ser, sino que tengo que convertirlo en eso que a mí me gusta, que a mí me gustaría llegar a ser. Yo no puedo, y esto es un fenómeno súper complejo de las aspiraciones sociales y el fenómeno de la innovación social, es que yo no puedo, con dificultad veo valor en alguien que sistemáticamente y de base quiere algo distinto a lo que yo quiero. Luego solamente puedo reconocer a alguien que, como yo, quiere ser emprendedor. Si el campesino dice, no, yo aquí me quedo, yo no tengo que cambiar, lo más probable es que si yo creo en el emprendimiento le diga, no, esta gente, ¿qué hacemos con esta gente? ¿No? No puedo reconocerlo, no puedo decirle, y eventualmente si alguien dice, hombre, mucho berraco ese campesino, es que yo reconozco a los campesinos, tampoco le está reconociendo el éxito. Porque el fenómeno de reconocimiento del éxito está muy relacionado con lo volitivo, con el deseo. ¿Sí? Vemos exitosos, genuinamente exitosos, aquellos que son como nosotros quisiéramos ser. Ahí es en donde manifestamos realmente nuestra admiración. Por eso es que ustedes, no sé, eh, no sé, Luigi Colani, que se murió hace poco, decía, así quiero ser como Luigi Colani, mucho capo ese tipo, ¿no? Y ni siquiera tengo que decir yo quiero ser como él, ¿no? Simplemente lo siento, y digo como, este man, mucho teso, bárbaro, ¿no? Sí, había mucha curvita que no me llamaba la atención, pero teso, ¿no? Ahí hay un vínculo mucho más fuerte. Luego queremos que los otros cambien para que se parezcan a nosotros, no por lo que nosotros somos, sino para que se parezcan en lo que los dos queremos. Eso es súper complicado, ¿no?
porque eso además regula nuestra noción de cambio y nuestra noción de innovación por definición. Hay una frase del profesor Arturo Escobar que realmente no es de él, y él siempre lo menciona, eh, porque él hace alusión eh, al, al, a los zapatistas, eh, con esta frase que dice, deberíamos tener un mundo en el que quepan muchos mundos. Es decir, deberíamos poder vivir, y esto es absolutamente obvio, sin tener que acabar con la forma de enunciar la realidad de otros. Deberíamos permitirnos coexistir. Eso debería poder darse, ¿no? Y esto es muy diferente al discurso muy común hoy en día de decir, es que todos somos distintos, ¿no? Eso es absolutamente falso, ¿no? Nosotros, los que estamos aquí conversando esta noche, somos bastante parecidos. Nos diferenciamos en algunas cosas muy pequeñas, que sobre todo no son diferencias, sino preferencias. Hay sociólogos que han trabajado sobre ese fenómeno, me parece muy interesante revisarlo. La real diferencia se da cuando aparece alguien que enuncia la realidad distinta. Entonces aparece ese ser, ¿y qué le dice uno? Ah, mucho hippie, parce. Usted es re hippie, ¿en serio? ¿Usted cree que eso es real? Va, fúmese otro por allá en otro lado. Nos cuesta, nos cuesta. Entonces, esa noción de un mundo en el que quepa muchos mundos nos ahorraría un montón de masacres, por ejemplo, ¿no? Y perdona a quienes no hacen parte de Colombia, aunque hoy en día vivimos situaciones absolutamente violentas en muchas partes, pero para nosotros es súper común que haya masacres para acabar gente que no piensa como nosotros, ¿no? Pero ese no piensa como nosotros está trascendiendo en esa instancia de que ven el mundo distinto, ¿no? Y no lo soportamos, no soportamos que alguien sea realmente distinto. Pero para que quepa un mundo en el que quepan muchos mundos, nuestra propuesta, pues mi propuesta en particular, es que se requiere algo que ya no está marcado dentro de la innovación social tradicional, ni dentro de la innovación mercantil, desde luego, sino desde la innovación que yo denomino epistémica. Y esto es un término que le copió a uno de mis maestros de la Universidad Nacional, el maestro William Vázquez. Cristian, ¿Qué hubo? qué pena ahí que Jaime Vega desde Canadá quiere hacer una participación, un aporte. Claro, de una. Jaime, Buenas noches. bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, Cristian, ¿cómo está? Bien, 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 bien. Oiga, la verdad me estoy divirtiendo mucho con su charla porque son muchos puntos que ya también toco, o sea, de forma tangencial. No estoy dedicado a la academia desde hace bastante tiempo, pero pues dentro de mi proceso, proceso profesional, pues he desarrollado algún tipo de conocimiento que toca eso. Hay varias cosas que quisiera tocar. Yo no quiero interrumpir mucho porque pues finalmente es el objetivo es escucharlo a su merced, básicamente. Pero hay varias cosas que quería tocar hay un peligro enorme en la aceptación de toda idea. Y eso es algo que nos ha vendido el posmodernismo, como que toda idea es aceptable y hay cosas que no son aceptables. O sea, por eso es que ha nacido el terraplanismo y han salido los antivacunas y hay gente que se opone y niega la existencia de una actual pandemia. De otro lado, hay un problema también, como vos lo estabas mencionando, acerca del neocolonialismo. Es una enfermedad que tiene toda América Latina y que debería ser extinta de alguna forma. Ojalá existiera una vacuna contra eso, pero creo que nos vamos a tomar un buen tiempo porque la educación tomará 18 años en tomar la primera revancha. De hecho, tenemos un problema también que es el hiperindividualismo, que es lo que tú estabas argumentando. Es un fenómeno que viene unido que es la falacia del hombre hiperindividual. Es algo que viene pegado al posmodernismo y algo donde solamente nosotros como individuos somos suficientemente buenos, cosa que es una mentira porque socialmente desde nuestra base evolutiva no lo somos. El trabajo en equipo es algo que nosotros como criaturas tenemos como fortaleza, deberíamos tener como fortaleza, pero sin embargo, nuestro país, nuestro clima, genera unas condiciones en las cuales nosotros prevalecemos dentro de la individualidad y dentro de la inmediatez, lo que hablabas, por ejemplo, sobre la cultura del narco, que es una cultura de la inmediatez que está siendo reforzada además
por las redes sociales y por toda esa cantidad de la economía de la atención que viene a jugar parte ahí. En todo caso, estoy tocando muchísimos temas ahí tangencialmente, pero que me llaman mucho dentro de la atención, todo para el desarrollo de un sistema de movilidad que viene a combatir de alguna forma comercialmente a un desastre como es el desarrollo del automóvil para una ciudad como por ejemplo Bogotá, ¿sí? Que es finalmente el cuento. Bueno, no voy a alargarme más, ya te dejo seguir, pero debo decirte que no hay una pregunta, es más bien una nota, y bueno, seguiré escuchando y cuando podamos volver a hablar seguiremos discutiendo. Muchísimas gracias, Cristian. Sigue, por favor. Perfecto, Jaime, chéverísimo, buenísimo. No, en efecto, y es todo un tema, precisamente, fíjese que cuando nosotros hablamos, eh, uno de los riesgos que corremos más es que tenemos que estar haciendo todo el tiempo salvedades, porque el imaginario dominante captura un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que su merced dice, que estamos plenamente de acuerdo, de que no todo es válido, ¿sí? Eh, Perfectamente podría entenderse así. Los ejemplos que su merced trae del terraplanismo y toda esta situación, de verdad que son súper complejos. Y una pregunta que es irresuelta y que hemos venido formulándonos tanto en los escenarios académicos como en los escenarios profesionales es, mmm, si es posible realmente para nosotros eh, interactuar con otras epistemes desde una perspectiva simétrica. Es decir, hoy en día hay una asimetría clara. Eh, Occidente y toda la enunciación de realidad que ya mencionaba antes es la dominante, ¿no? Es la hegemónica. Eh, y en la correlación y en esta idea de tratar de construir con otras epistemes, pues nos vamos a ver enfrentados a tener que preguntarnos eso. Y no hay respuesta, por ahora no. Y quién sabe si la haya alguna vez. Yo insto mucho a mis estudiantes a evitar la incoherencia, por ejemplo, también a evitar la incertidumbre, pero constantemente desde el ejercicio de lo que les voy a mencionar ahorita, que es un ejercicio de situarnos constantemente, ¿no? Porque desde luego la enorme cantidad de posibilidades que tenemos pues es sin fin. Entonces, muchísimas gracias por todos los comentarios. Ojalá podamos seguir conversando ahorita. Trataré de no hacer esto súper extenso. Eh, y de hecho, la cuestión no es tanto para plantear un sistema de movilidad que llegara a discutir con esto. De hecho, fracasamos. Y todo esto ha sido más consecuencia de lo que pasó con esas bicicletas que realmente un fenómeno de, de, de demostración de que sí se puede, ¿no? No sabemos cómo, pero nos ha llevado a otras preguntas, ¿no? Entonces, si retomamos acá, esas creencias que condicionan la creencia en el cambio, ¿no? Eh, que de alguna manera manifiestan cómo opera esta episteme en mí, ¿no? Richard Sennett también hace una notación muy importante y es que el éxito, por ejemplo, hace parte fundamental de la manera en que un sistema atraviesa la experiencia de un individuo, la noción de éxito, independientemente de la sociedad y de la episteme también. ¿Y esto a qué va? De alguna manera. Bueno, no sé si de la episteme, pero sí del conjunto social. A que una persona que provee cambio dentro de nosotros, un innovador, es una persona absolutamente valiosa. Eh, y esa persona se convierte en alguien potencialmente peligroso, ¿no? Tony Fry, el teórico eh, de, 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 del diseño y de los futuros, eh, pues dice algo que mencionan algunos otros que trabajan también la co-creación y demás, y es la, el diseño es una herramienta muy poderosa, tan poderosa que es peligrosa dejársela solamente a los diseñadores. Pero él no cree que todo el mundo sea diseñador, él cree que todo el mundo puede diseñar, pero que solamente somos diseñadores quienes somos conscientes de la manera en que lo hacemos. Entonces, toda esta tensión, todo este fenómeno, toda esta maraña de cuestiones de cómo nosotros proveemos la imagen de cambio y de cómo
proveer cambios se sitúa en un imaginario de éxito, hace que de alguna manera vivamos, no entendamos, sino vivamos la experiencia del sistema en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros consideramos entonces desde esas características? O lo que yo empecé a revisar y a preguntarme alrededor de estas características que mencionábamos antes de cómo es que considero que las cosas son reales, es que aparecen una serie de limitantes. Y esto, muy con relación a la pregunta de Jaime, es más preguntándonos por la pertinencia de nosotros dentro de nuestra episteme. Yo, por ejemplo, no considero que sea tarea de nosotros entender cómo funcionan otras epistemes. La profesora Arlene Tigner de la Universidad del Rosario hace una metáfora que me parece muy útil para estos casos, y es que si yo les preguntara a ustedes cómo entienden la Pachamama, pues creo que la mayoría diríamos Madre Tierra, ¿no? Sería como la traducción que nosotros haríamos. Y ella hace una anotación y dice, ok, pues ni un doctorado nos alcanzaría a nosotros como occidentales para entender qué es la Pachamama. Esto, desde luego, tiene un reguero de matices en los cruces interepistémicos entre diferentes nociones de realidad, pero lo cito para demostrar, para mostrar o para proponer que de alguna manera a lo que deberíamos ceñirnos nosotros no es a tratar de entender la otra episteme, sino a reconocer que es altamente probable que no la podamos entender. Es decir, reconocernos incapaces, reconocernos incompletos, reconocernos impotentes ante ese fenómeno, antes de creer que yo puedo entender, sí, es que el indígena cree en tales cosas, sí, es que el campesino cree en tales otras, sí, yo lo entiendo todo, ¿no? No. Y es probable que nunca, por más que me esfuerce, es probable que nunca. Luego estos limitantes aparecen es más para nosotros. El primer limitante es el criterio de pertinencia y del cambio, ¿no? Cómo construimos un criterio para saber cuándo hay que cambiar y cuándo no. El segundo es la idea de que el mercado es la única forma de circulación, que ya viene discutiéndose un montón. Tercero es creer, muy en clave de design thinking, que la información es suficiente. Reducir las cosas, reducir el pensamiento a una actividad de resolución de problemas, súper peligroso. Y empatizar como forma de reconocer al otro también es un asunto sumamente delicado. Estos son un par de ejemplos que a mí me resultan muy ilustrativos. Los pongo a su consideración desde luego. Y voy a hablar solamente de un par de los límites, no voy a hablar de todo. El primero, los límites de la pérdida del criterio ante la pertinencia. En la voz de dos referentes, uno del diseño industrial súper tradicional, Richard Zappa, y por el otro lado, de un colectivo de arquitectos, un colectivo, es una pareja de arquitectos de talla mundial, ¿no? Estamos hablando de arquitectos que están al nivel de Scofidio o de Rem Koolhaas, bueno, en fin. En otro caso, que es el proyecto Hacer Nada, ¿no? Richard Zapper cuenta esta historia, que a mí me resulta muy interesante. Él fue diseñador de Mercedes-Benz, pero dentro del área ingenieril. Estamos hablando de la década del 70-80, y Richard Zapper cuenta que en una situación en la que vio mucha tensión entre el ingeniero en jefe de innovación y el ingeniero en jefe de toda la parte técnica en la que él trabajaba, había muchas discusiones, porque el ingeniero que dirigía la cuestión de mercadeo le pedía todo el tiempo al jefe de Richard Zapper que les diera algo nuevo, ¿no? Necesitamos algo nuevo, necesitamos algo nuevo. Y la respuesta que le daba el jefe de Richard Zappa era: no sacaremos algo nuevo hasta que lo nuevo funcione mejor que lo que ya tenemos. Esto está absolutamente inscrito dentro de una estructura muy positivista. Y Richard Zappa lo resume como: no todo cambio es una mejora. Y a mí me parece eso que debería ser una máxima de diseño, ¿no? Nosotros deberíamos entender antes que nadie que no todo lo que proponemos mejora condiciones. De hecho, muy pocas veces lo hace. Por el otro lado, Basal y Lacaton tuvieron una situación que me parece muy interesante. En Grenoble, en Francia, la alcaldía, el consejo,
les encomendó la tarea de rediseñar la plaza central del pueblo. Miento al decir central, era una plaza del pueblo, no recuerdo si fue la central, perdón por la imprecisión. Y el día que fueron a presentar la obra, esto lo contaba Jean-Philippe Basal en una charla en la que tuve la fortuna de verlo, decía, llegamos a presentarla y pusimos la primera diapositiva y dijimos, bueno, esta es la plaza tal y como está hoy. Y en la sala estaba el consejo, estaba el alcalde, seguramente miembros de la comunidad, y así iba a quedar, y cambiar una diapositiva. Empezó a haber murmullos entre la gente, con un poco de desconcierto, hasta que el alcalde o alguno de los concejales dijo, pues esto tiene que ser un error. No es ningún error. Dice, pero, y entonces, ¿se están burlando de nosotros? No, ni más faltaba, no nos estamos burlando de ustedes. Pero es que la imagen es la misma. Entonces Jean-Philippe Basal le dijo, sí, solo haga mantenimiento. Esta plaza funciona increíble. No tienen por qué cambiar. No tienen por qué remodelarla. Usen el dinero en otra cosa que sea realmente necesaria. Gástense los recursos en una cosa que realmente sea necesaria. Yo no he visto el primer caso de diseño, y si alguno sí, por favor, llevo ya tiempo haciendo el mapeo a ver dónde aparecen estas situaciones, en donde un diseñador, un diseñador diga, hey, no, aquí no hay nada que hacer, una cosa funciona bien, yo me retiro, déjenlo así, en serio, ¿no? Esto desde luego implica una gran cantidad de aristas también, ¿no? Si yo me retiro y digo que no hay que hacer nada, ¿me pagan por mi trabajo? Deberían pagarle por su trabajo, ¿sí? Porque usted hizo un trabajo superficioso. Si usted como estudiante hace todo el análisis de las situaciones, prototipa, hace comprobaciones y toda la cuestión y al final dice, no, acá no, también debería graduarse o también debería pasar la materia, no debería haber problema con eso, ¿no? Pero en nuestra sed de cambiar, en nuestra sed de proponer cambio, eso aparece como un límite. Nos cuesta entender entonces que hay un fenómeno de pertinencia a la hora de decir hay que hacer para cambiar, ¿no? Por el otro lado está la cuestión de, y esto es un modelo súper viejo desde Alvin Toffler, estamos hablando de la década del 70 con el shock del futuro, del imaginario de que el mercado es la forma de circular, ¿no? Alvin Toffler en este esquema dice que la innovación empieza con una idea creadora y factible, su aplicación, su difusión en la sociedad y después cómo esa difusión en la sociedad empieza a contribuir a otras nuevas ideas creadoras. Esta es su noción de innovación tecnológica, que de alguna manera tiene algunos inconvenientes y que se lo vemos, por ejemplo, a la luz de lo que piensa Tim Brown en IDEO, pues también plantea algunas cuestiones que me parecen necesarias de revisar, ¿no? Para Tim Brown, por ejemplo, esto es máxima de él, de su libro Change by Design, dice, mantener el balance de la sostenibilidad económica de la sociedad y la sostenibilidad biológica del planeta requiere las mentes más opuestas. El propósito central es mantener el balance de la sostenibilidad económica, que se manifiesta en un ejercicio de mercado global. Luego, de alguna manera, y él lo muestra con sus diferentes casos, el problema de la difusión en la sociedad sigue siendo mediado por la estructura del mercado global. Eso hace que la forma de innovar predominante, la más común, la forma de proveer cambio más común, está centrada en un modelo que cree es el que la difusión debe darse mediante la lógica del mercado global. Y acá aparecen algunos conceptos que a mí me resultan muy estimulantes. Y es que dentro de la difusión en la sociedad deberían considerarse muchas otras circulaciones. Y en la innovación tecnológica debería aparecer no solamente una manifestación hegemónica, sino una manifestación contrahegemónica. ¿A qué me refiero con lo contrahegemónico? Boaventura de Sousa Santos, que es otro pensador de estas tensiones que existen entre diferentes epistemes, ¿no? Un libro que fue hito en este tipo, en este espacio, en estos espacios, las epistemologías del sur, dice que de alguna manera tendríamos que ser capaces, que la globalización es un hecho, ya está funcionando, pero lo que tenemos que de pronto ser capaces es de revertir las dinámicas hegemónicas de la globalización, en donde absolutamente todo tiene que empezar a homogenizarse, ¿no? Y en ese sentido, una perspectiva contrahegemónica eventualmente lo que nos podría aportar es el uso de esas mismas manifestaciones hegemónicas
pero en un sentido que vaya en la línea de otros intereses, de otras formas de enunciar la realidad, ¿no? Y que permita que otras sociedades se comporten de una manera distinta a las maneras dominantes, ¿no? Eh, Saltamos al 5, que me parece a mí que es tal vez de los límites eh, más comunes hoy en día, y es el límite que sitúa al empatizar, que también viene difundido por montones desde el design thinking, como una de las formas más comunes de reconocimiento del otro o de lo otro. Y por el otro o lo otro, no me refiero al otro semejante, sino al otro realmente distinto, como les mencionaba hace un poco, hace un tanto, ¿no? Esto pues, viene, por un lado, de la construcción de Giacomo Rizzolatti, que es el científico al que se le adjudica en muchos escenarios la idea de las neuronas espejo, estas neuronas que seguramente ustedes ya conocen con bastante amplitud, que son las neuronas que me permiten a mí sentir lo que siente otra persona, ¿no? Eh, Conectarme en esa sensación y sobre todo despertar compasión, ¿no? Eh, pero también, pues desde luego, son las causantes de los bostezos y, bueno, y otras cosas, ¿no? Y por el otro lado, pues la metodología de diseño de David Stanford eh, de Design Thinking, ¿no? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque al volverse también una forma dominante del discurso, si ustedes se fijan, la expansión que ha tenido el Design Thinking en la mayoría de las disciplinas, porque saben ustedes bien que el Design Thinking es pensado para no diseñadores y no diseñadoras, eh, pues nos plantea un esparcimiento enorme de la idea del empatizar, ¿no? Y entonces empezamos a creer que todos somos capaces de empatizar con otras personas, ¿no? Y una de las frases que nosotros utilizamos para discutir esto un poco, pues porque la empatía muchas veces pasa por este otro lugar muy común de ser capaz de ponerse en los zapatos del otro. Eh, la devolvemos en la siguiente forma, y es que aquello de ponerse en los zapatos del otro, entre comillas, requiere preguntarse si el otro le ve sentido a usar zapatos. Eh, el ejemplo que yo pongo para esto también tiene que ver con, podemos situarlo en una comunidad indígena o en una comunidad campesina, y es que si uno, citadino, va caminando y ve a un niño corriendo descalzo, pasando por alguna trocha, lo más probable es que uno sienta, en términos fisiológicos, gracias a las neuronas espejo, el dolor, ¿no? Uno diga como, miércoles, qué horror, ese niño debería poner zapatos, ¿no? Eh, que igual nos pasa, ¿no? Cuando éramos chiquitos, que nuestras mamás y nuestros papás eran todo el tiempo, pero cálcese, ¿no? Con esta sensación de la incomodidad de ver al otro en una situación en la que lo considera vulnerable. Desde luego aquí no voy a entrar a discutir si es digno o no es digno usar zapatos o no usar zapatos. Eso también haría parte de toda esta enunciación de realidad. La cuestión es, ¿lo encuentran pertinente o no lo encuentran pertinente? Hay comunidades indígenas, por ejemplo, la Wiwa en la Sierra Nevada, que no usan zapatos hasta los 14 o 15 años, ¿no? Y la única razón para usar zapatos es porque van a salir de la montaña, ¿no? Van a empezar a conocer eh, pues nuestro lado, ¿no? Que ya tiene toda una construcción bastante diferente. Eh, Entender y creer que la empatía únicamente está regulada por un fenómeno fisiológico no nos impide ver que hay formas de operar la realidad significativamente diferentes, ¿no? Y que está mediada nuestra emoción, nuestra fisiología, puede estar mediada en gran medida por la construcción que tenemos de la enunciación de lo que es real y de nuestra experiencia de lo real, desde luego, porque esto no es solamente una construcción mental, esto realmente nos atraviesa. Con esto no estoy queriendo decir que lo que ustedes creen que es real no lo es, al contrario, sí es real. El asunto es que hay otras formas de considerar lo real. Y con respecto a la pregunta de Jaime, lo que tendríamos que preguntarnos es cómo hacemos para discutir esas manifestaciones de realidad que empiezan a surgir, que son sumamente problemáticas, como el ejemplo que ponía del terraplanismo, de los antivacunas, eh, pero seguramente reconociendo cuál es nuestra posición en tanto diseñadores y desde dónde estamos parados para decir, sí, aquí yo tengo que tener una discusión, ¿no? Más que decirles,
sí, los antivacunas están mal, sí, los terraplanistas están mal. La pregunta es para quienes están acá, ¿sí? ¿Desde dónde están enunciando ustedes la realidad? ¿Ya la reconocieron? ¿Saben desde dónde están? ¿Saben cuáles son todas las implicaciones que eso pueda llegar a tener a la hora de diseñar para terceros? Creo que ese es el ejercicio que a mí me parece más relevante a la hora de hablar de innovación social, ¿no? No tanto de los beneficios que yo le voy a otorgar a otro, sino de por qué yo creo que el otro necesita esos beneficios, y con esto incluyo desde luego todos los ejercicios de construcción colaborativa y de construcción participativa con los que se cree que muchas veces se sortean esos inconvenientes, ¿no? Luego, una de las cosas que teníamos nosotros en mente es que para operar la realidad, tanto fisiología como metodología están supeditadas al epistema. Es decir, un diseñador que domine el design thinking en tanto metodología y lo lleve a aplicar en una comunidad para poder trabajar con usuarios extremos y toda esta dinámica, va a tener mayor o menor capacidad de acercarse realmente a lo que la comunidad necesita si él tiene una situación, ha logrado ubicarse epistémicamente de manera distinta a un diseñador convencional o una diseñadora convencional, ¿no? Esto lo resumimos entonces de esta manera, lo resumiría yo de esta manera. Para operar la realidad en función de una realidad compleja, es decir, desde las diferentes epistemes, el diseñador debe tener presente que tanto fisiología como metodología, como otras cosas seguramente, están supeditadas al episteme. Y en ese sentido, si queremos una innovación social contundente, seguramente tendríamos que tener una gran cantidad de diseñadores que tuvieran la capacidad de diseñar dentro de un marco de innovación epistémica, es decir, reconociendo que hay muchas formas de enunciación de la realidad y que las relaciones que vamos a tener con esas otras formas de enunciación de la realidad son de una complejidad altísima, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Es una tarea en la que yo desde la perspectiva docente vengo trabajando desde hace bastante tiempo. La ruta de diseño social de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que se concentra en algunos talleres de una ruta de profundización que se llama ruta de contexto y que tiene su fase de cierre en la investigación de proyecto de grado y el curso de proyecto de grado en procesos sociales. Tenemos como premisa el ejercicio crítico, ¿no? Si tenemos una gran cantidad de diseñadores que quieren atender fenómenos sociales, que quieren atender situaciones sociales, seguramente lo que necesitamos es que esos diseñadores sean capaces de reconocer desde dónde están parados, con qué se están comprometiendo desde dónde están parados y cómo ese lugar de enunciación los relaciona con los otros, ¿no? Cristian, ¿Sí? pudiera antes de que pase a este punto, hacer como un ejemplo un poco de precisamente los límites que usted está hablando de la epistemia acerca de movilidad, pues en cuanto a que, si me permite, es que yo veo que yo lo veo, digamos, en mi caso, que a mí me encantan pues, los autos, diseño autos, pero cuando uno empieza a entender la formación, digamos, urbanística y que la infraestructura vial de las ciudades se basó prácticamente en el auto, ahí es cuando, digamos, quiero que también entendamos en lo que está hablando Cristian, es que nuestra realidad actual, porque eso es como una imposición también, ¿no? Cristian no habla un poco también de esa parte como de lo empático, también yo lo veo un poco hacia la imposición sin que lo sepamos. Quiero decir que el auto consideramos que el auto tiene derecho a circular, digamos, en una infraestructura vial urbana, y si uno se pone a ver números, si uno se pone a echarle números, prácticamente es una imposición que digamos que primero está el dueño del automóvil que digamos que la persona, ¿no? En la pirámide de movilidad. Entonces, digamos que este es un ejemplo que quiero traer, es que los diseñadores, y es una reflexión que, digamos, yo como profesional y como espero también muchos se empiecen a hacer poco a poco, eh, es que el derecho, digamos, de movilizarse en una ciudad no es con un automóvil, sino es que el sistema me permita movilizarme. Y ahí es donde viene, digamos, lo que dice precisamente Cristian con la metáfora de los zapatos, es que usualmente los diseñadores pensamos que la solución sistémica, porque igual tienen que haber muchas soluciones para movilidad, es hacer otro automóvil. Entonces, y realmente no es hacer otro zapato o ponerme el zapato del otro, sino es entender si realmente esa persona necesita zapatos o no. Entonces,
digamos que es como una reflexión que quería hacer antes de que precisamente ya pasáramos a la parte, digamos, de innovación precisamente crítica, se me vino a la mente. Total. Este es un tema que, o sea, situarlo siempre ha sido una tarea pues, bien sensible. Ahorita voy a hablar de dos ejemplos, que es muy probable que los decepcionen, porque son los ejemplos de lo que hemos diseñado nosotros. Eh, pero así como también decía Jaime en su intervención, eh, estas construcciones, y en ese sentido, eh, me parece importante hacer la anotación, y es, uno va construyendo el discurso en una tensión constante con el proyecto. No hay tal cosa, y yo no creo en el diseño que se da antes de diseñar. Es decir, empiezo a construir todo el imaginario, entiendo mi usuario y todo eso, y resulta que diseño al final. Esa percepción y esa lógica lineal, que es rebatida por absolutamente una gran cantidad de teóricos, pero que por alguna razón es la forma dominante en la que nosotros diseñamos, es súper problemática. Entonces, en ese sentido, no hay tal cosa como que yo primero construyo mi discurso y después diseño. No, al contrario, es una tensión constante en la que el proyecto va alimentándonos. Todo eso que les vengo contando, de alguna manera es lo que terminó pasando después de haber diseñado unas bicicletas o mientras íbamos diseñando unas bicicletas, ¿no? Eh, pero para hablar entonces del fenómeno de lo epistémico, eh, y lo epistémico desde el lugar desde donde nosotros eh, enunciamos la realidad. Eh, Plantea unas situaciones que son, desde mi punto de vista, más viables, por ejemplo, en ciudades intermedias que en ciudades como la nuestra. Hace, sería unos 5 años, tal vez, fui invitado a la Universidad de Ibagué, estaban haciendo un evento sobre movilidad en Ibagué, mm, y el discurso que construí para esa presentación fue básicamente como, yo vengo del futuro. Ibagué, una ciudad intermedia colombiana, no me atrevería a decir cuántos habitantes tiene, pero no creo que llegue al 1 millón de habitantes. Es una ciudad relativamente cercana a Bogotá, eh, a la que resulta que se ha movido una gran cantidad de personas ya de edad, pensionados, gente que ya vive eh, están retirados. Y entonces una ciudad que empezó a configurarse más hacia el carro, ¿sí? Que llevaban los bogotanos y gente de otras ciudades, porque el clima es cálido, es una ciudad de un clima bastante estable, cálido, bastante caliente, y empezó a llenarse de carros y de centros comerciales, y no tiene parques, ¿sí? Ni tiene ciclorrutas, entonces está viviendo una situación bien complicada. Eh, ¿En dónde se está construyendo el imaginario de cuál debe ser la realidad de una ciudad para los habitantes de Ibagué? Seguramente se está construyendo a imagen y semejanza de las ciudades que se imaginan que deberían llegar a ser. Y eso en gran medida está construido también por una noción pues, canónica de una ciudad, canónica de un espacio, canónica de una infraestructura y de toda una red eh, que de alguna manera lo que termina moviendo es deseos, ¿no? Eh, Nos movemos en carro en gran medida por unos deseos, nos movemos para un centro comercial en gran medida detonados por los deseos. Los diseñadores, las diseñadoras, eh, decididamente tratamos de detonar deseo en las personas, ¿no? De activar deseo. Mm, entonces, dentro de todo ese entorno, y en un ejercicio, desde luego, mm, mucho menos evidente que con la diferencia que tendríamos con comunidades que desde el design thinking, por ejemplo, se llamarían extremas, con lo que nos vamos a encontrar es con que está rigiendo en ambos escenarios una misma noción de realidad que seguramente es necesario empezar a revisar. Eh, Luego, desde esa perspectiva es difícil y seguramente aparece, seguramente existen los casos, pero en este momento no se me viene a la mente, en donde aparecen los casos concretos y puntuales de toda una comunidad o de todo un fenómeno. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Puerto Nariño en el Amazonas, que es una ciudad que no tiene vías, ¿no? Para los automóviles, ¿no?
solamente tiene redes por las que se mueven eventualmente bicicletas, pero fundamentalmente es una ciudad eh, en la que se mueve todo el mundo a pie, ¿no? Y no pongo ejemplos de ciudades como Venecia o algunas ciudades holandesas en donde se mueve todo el mundo por la vía marítima, porque el problema a la larga es de escala, pero de escala de uno de los valores también de la movilidad, eh, que ya no tanto funciona dentro de los carros, pero que dentro de los imaginarios todavía existe, eh, y es la eficiencia, ¿no? Eh, Cuando nosotros nos movemos, la razón por la cual nos movemos hace que en la mayoría de nuestras decisiones de movimiento, de cambiar de posición en una ciudad, estén regidas por la necesidad de llegar rápido a un lado. Eh, a mí una de las cosas que más me criticaban de alguna manera era que yo diseñaba bicicletas, pero yo no usaba bicicleta. Y es que yo no uso bicicleta, pero tampoco uso carro. Yo primordialmente me muevo caminando. Y la razón por la cual me muevo caminando es porque caminar es la única manera en la que uno se mueve, en la que no le sigue el juego a la dinámica de la eficiencia, ¿no? Si nosotros revisamos lo que está pasando con las bicicletas hoy en día, eh, Ivan Illich, que es uno de los pensadores críticos pues más relevantes para muchas personas del siglo pasado, decía que la bicicleta tenía una característica. Él habla de la convivencialidad, de un fenómeno en el que la sociedad tiene que construirse a partir de la convivencia, un fenómeno, unos atributos convivenciales mucho más importantes que el automóvil. Y uno podría decir que sí, que de entrada, eh, creer en la bicicleta, o sea, la bicicleta tendría unas características, nosotros lo hicimos, que permiten unas dinámicas sociales mucho más sanas. Pero con lo que nos terminamos encontrando a la larga es que la bicicleta, en tanto artefacto, no está predefinida por un bagaje cultural, por ejemplo, eh, sino que termina recibiendo todos los atributos que de alguna manera se le empiezan a construir y se le empiezan a representar, eh, en la medida en que un modelo económico le va adjudicando valores, ¿sí? ¿Y cuál es el modelo económico que le adjudica valores hoy a la bicicleta? Hay mucha gente que se mueve en bicicleta desde ejercicios de resistencia, tanto críticos con los sistemas de transporte masivos o colectivos, como con los sistemas, como con el automóvil, ¿no? Como lo que nosotros queríamos. Pero resultó que apareció un modelo económico absolutamente explotador, eh, que se manifestó en empresas como Rappi, ¿no? Globo o diferentes domicilios.com, y lo capturó y empezó a producir mucho dinero a costa de gente que se mueve en bicicleta y que si se detiene un momento, para de producir, ¿no? Luego la eficiencia, en términos de esa anunciación de realidad, eh, afecta drásticamente la manera en que nosotros nos movemos. Si nosotros de alguna manera eh, cambiáramos los valores por los cuales nos movemos, que esencialmente nos movemos para ser más productivos, ¿no? Si uno pierde mucho tiempo en un trayecto, la cabeza automáticamente está haciendo la valoración de cuánto dinero está perdiendo, ¿no? Muchos diseñadores de carros diseñan carros para que la persona pueda estar dentro del trancón, ¿no? Conceptualmente hablando, ¿no? Los conceptos que plantean son para poder estar dentro del carro trabajando, de tal manera que si hay un, eh, un atasco vial o hay mucho tráfico, pues puedan seguir haciendo su trabajo, puedan seguir interconectados y estén metidos dentro de toda esta red de productividad. Esa es nuestra forma de enunciar la realidad, ¿no? Entonces, cuando su merced dice el automóvil tiene todas estas características, en gran medida también el automóvil y la bicicleta hoy en día, y casi cualquier modo de transporte, y por eso digo, caminar es la única posible resistencia. Yo creía yo quise diseñar carros, después diseñé bicicletas, y me dedico a caminar lo que más puedo, ¿no? Y es porque caminando es la única manera en la que yo puedo detener el ritmo frenético de producción, ¿no? El mío, porque desde luego mis valores se han ido moviendo en función de toda esta discusión con la situación y sin ninguna pretensión de transformar la realidad, de transformar el mundo, ¿no? Eh, Simplemente es una cuestión que empieza a suceder y que indudablemente lo pone a uno en una situación de reflexión. No sé si por ahí más o menos lo esbocé, Alejandro. Eh, Sí, ¿Sí? perfecto, sí, sí. De hecho, pues se me vinieron muchas más ideas, pero
Pero no, está bastante claro, o sea, como los modelos también extranjeros de países que son económicamente totalmente distintos a los nuestros y que esos modelos se encajen en nuestras maneras de hacer, ¿no? Entonces, bueno, un montón de cosas, ¿no? Total, total. Entonces, ¿cuál es la propuesta central de todo esto? Yo creo que fundamentalmente tenemos que ser entonces diseñadores capaces de entender en dónde estamos parados y desde dónde estamos mirando al otro o al otro, ¿no? Eh, lo digo de esta manera, cuando no reconocemos la episteme desde la cual operamos la realidad, limitamos la innovación y potenciamos la colonización. Eh, Tratamos de reproducir en nosotros lo que nosotros somos. Y de alguna manera tampoco quiere decir que lo de nosotros sea absolutamente válido, sino que seguramente necesitamos un poquito más de simetría a la hora de tener conversaciones, ¿no? Eh, ¿Cómo? No lo sé, ¿no? Es una cuestión con la que también estoy en conflicto en este momento, pero que es un ejercicio tal vez de construcción y de iteración constante. Este ejercicio de situarse epistémicamente lo hago desde la perspectiva de un sociólogo chileno que se llama Hugo Semmelmann, y desde quienes hacen pensamiento crítico latinoamericano, como Walter Miñolo, como Arturo Escobar, como Enrique Dussel, como Santiago Castro Gómez. Aquí aparece entonces otra dimensión que es esta lógica de, del complejo del blanco salvador, ¿no? Independientemente de cuál sea la racialización dentro de la cual estemos metidos, se replica con mucha facilidad, ¿no? Si yo quiero ayudar a alguien, seguramente lo que yo hago es reproducir. Y dentro de ese imaginario aparece algo que es sumamente peligroso y es que la buena voluntad es suficiente, ¿no? Para mí hay una frase que repite un compañero mío, Pablo Calderón, profesor de la Tadeo, eh, que es un proverbio irlandés que dice que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Eh, si yo tengo una buena intención de ayudar, tengo primero la responsabilidad de saber desde dónde estoy yo enunciando la realidad. Si yo quiero proveer de cambio en algún contexto, proveer cambio en algún contexto, o he sido contratado para proveer cambio, como el caso de Jean-Philippe Basal y de Anne Lacaton, pues seguramente lo que tengo que hacer primero es situarme y poder decir qué es lo pertinente dentro de todo este escenario. Voy a mostrarles un par de ejemplos de nuestros fracasos, porque a la larga no han sido éxitos ni comerciales, pero nos han permitido pensar una gran cantidad de cosas. Nosotros diseñamos esta bicicleta de entrenamiento. Como ustedes sabrán, las bicicletas de entrenamiento son la manera más idónea para que un niño se acerque a la bicicleta. Las bicicletas con rueditas son súper problemáticas porque en lugar de fortalecer la capacidad de equilibrio, lo que hacen es pues, desarrollar una dependencia con las ruedas de apoyo. Entonces estas bicicletas de impulso, que también le llaman, pues produjimos una que podía ser eh, una bicicleta de entrenamiento o una scooter un poco más adelante, ¿no? Eh, y la produjimos pensando en varias dimensiones, ¿no? ¿Qué pasaba si, esto desde luego en bicicleta de entrenamiento es para que la use un niño entre los 2 y los 5 años, y la scooter es para que la use un niño entre los 4 y los 7 años como scooter? Eh, y pensamos en algunas variables como tratar de extender la vida la, el ciclo de vida del producto, eh, hacer que los niños no tuvieran algo como un objeto de ellos eh, que fuera propio, ¿no? Y aquí empezó el concepto de diseño del compartir a entrar en problemas, ¿no? Pensábamos en que los niños pudieran compartirlas entre los hermanitos, pero resultó que de alguna manera empezamos a ahondar en que lo que nos interesaba, si de verdad queríamos plantear una episteme distinta, era entrar a discutir con otro de los valores fundamentales de nuestra sociedad, y es la propiedad privada, ¿no? Si queremos que haya sistemas de transporte público compartido basados en bicicletas, por ejemplo, seguramente tenemos que hacer que nuestros niños no piensen que la bicicleta es de ellos, sino que los niños empiecen a comprender que la bicicleta es de otros y que igual la pueden usar, pero que no está restringida a la propiedad, no es tan definitorio. Y los niños ya están haciendo sus ejercicios. Malena es la hija de un gran amigo de la universidad
Y cuando Malena era chiquita, tendría unos 6 7 años, a Malena, él le fue a comprar los colores para el primer día de clases. Y no sé si en los lugares en donde ustedes estén se acostumbre a raspar el lápiz por un costado para escribir el nombre del niño, ¿no? Para marcarlos. Mi amigo se sentó a rasparlos y cuando lo empezó a hacer, Malena le dijo, papi, ¿qué estás haciendo? Y a él le dijo, pues voy a marcarte los colores para que no se te pierdan en el colegio, no se te confundan con los de tus amigos. Malena le dijo, papi, pero los colores son de todos, no son míos, ¿no? Malena ya venía con un chip de lo que yo llevo al colegio es de todos, eso no es mío. Y entonces empezamos a entender la conceptualización, los procesos de concepto de diseño, como un ejercicio de disputa por el sentido. ¿Y esto qué quiere decir? Cómo construimos conceptos de diseño que empiecen a chocar y a generar fricción con las formas tradicionales de creer las cosas. ¿Qué fricción había en estos casos? Pues que en las ferias en las que estuvimos invitados, cuando les contábamos a los papás, les mostraban la bicicleta y los papás decían, oiga, qué lindo, y esto se puede usar para 2 edades, fantástico, yo tengo 2 niños, deme 2. Y nosotros le decíamos, no, 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 lleve una. Eso en términos de mercado es suicidio, ¿no? Y de alguna manera fue suicidio, porque el Creatorio está a punto de liquidar. Eh, pero sobre todo era conflicto, ¿no? Y empezamos a conversar con el papá o con la mamá. Eh, y en la conversación aparecía esta cuestión de, sí, lo que usted dice tiene sentido, es importante que mi hijo no piense que las cosas son de él únicamente. Eh, pero, pero, pero de alguna manera el momento de comprar se sumaba, ¿no? Y ya no terminaban comprando la bicicleta, ni una ni dos, ¿no? Después terminaban por no cumplirla. Entonces, el concepto de diseño, y desde luego que esta bicicleta puede ser vendida como una bicicleta sin ese concepto de diseño, ¿no? Eh, y si ustedes me preguntan, venga, Prisam, pero ¿cómo se materializa? ¿Cuáles son los temas, los traxemas que hacen que la bicicleta esté diseñada para que el niño para que no la contemple como una propiedad privada? La verdad no nos concentramos en eso, nos concentramos en el concepto gestor que manifestaba nuestro discurso y que eventualmente nos daba algo de relación eh, y que permitía poner en tensión los valores de las personas que conversaban con nosotros, ¿no? Eh, Esto, pues, fue un vehículo conceptual que diseñó Mateo Moreno, también parte de Creatorio, un ejercicio colectivo entre nosotros. Eh, y Mateo empezó a problematizar la idea de, de la movilidad autónoma. Empezó a problematizar la autonomía. La autonomía ha sido un fenómeno que ha sido revisado tanto por filósofos como sociólogos, antropólogos, desde hace muchísimo tiempo. Hoy en día la entendemos como la posibilidad de que un vehículo se mueva solo, ¿no? Pero en términos humanos, la autonomía es la capacidad desde la perspectiva de Castoriadis, otro autor que también es muy relevante para mí, la autonomía es la capacidad de eh, regularme a mí mismo dentro de cierto escenario, ¿no? ¿Y qué dimensiones tienen esas regulaciones, ¿no? Cuando algo me regula a mí, él lo denomina heteronomía. Pero cuando estamos hablando de autonomía, estamos hablando de mi capacidad de decir, ok, este entorno funciona así, yo me voy a inscribir en este entorno y voy a operar de tal manera, pero sin perder la capacidad de discernimiento ni de criterio, ¿no? Entonces aparece la perspectiva de un vehículo que eh, empieza a romper las formas tradicionales de moverse de la eficiencia, ¿no? Acá ya nos estábamos preguntando por la eficiencia, razón por la cual las ruedas no son redondas, ¿no? Eh, este vehículo necesariamente tiene que ir lento. Y es un vehículo que es modular y puede ensamblarse y puede permitir que vayan más personas. Y es un vehículo dentro del cual se puede hacer una pausa del trajín frenético, ¿no? Si tengo que ir de este lado al otro y tomo este transporte o este vehículo, es porque quiero detenerme un rato, ¿no? Quiero bajarle al ritmo, quiero detenerme y frenar un poco todo el embate de lo que está pasando y puedo tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Cuando yo puedo tomar la decisión, una de las cosas que yo más valoro, esta tarde en una de las clases en las que trabajamos en la Universidad del Bosque, cómo nuestros estudiantes entran al mundo laboral, les estaba preguntando qué era
me contaran algo a lo que ellos no estuvieran dispuestos a renunciar a la hora de que les pusieran un contrato en el que claramente los fueran a explotar, ¿no? Y los pusieran a trabajar durísimo. Eh, y conversando con ellos decía, si a mí me contratan hoy en día, en donde me contraten, mi regla para que me contraten es no perder mi tiempo. Es decir, eh, para mí es regla fundamental de mi vida trabajar muy poco y vivir con lo justo, ¿no? Entre menos tenga que trabajar yo, para mí es mejor. Y eso me garantiza a mí una gran cantidad de tiempo para pensar, ¿no? Que es una lógica de privilegio, desde luego, que he podido tener por la suerte de cómo se ha dado mi vida, ¿no? Pero yo puedo tomar la decisión. Eso desde esta perspectiva es un ejercicio absolutamente contundente de autonomía, ¿no? Estoy metido dentro de este sistema, tengo que trabajar, sí, tengo que devengar un salario, sí, eh, tengo que tener red para comunicarme con ustedes, con las personas con las que estoy alrededor, sí, total, ahí estoy inmerso, eh, pero le bajo a ritmo, ¿no? Voy lo más lento posible y no permito que el trabajo entre dentro de la lentitud en la que yo ya logré establecerme. Entonces ahí aparece otra vez un concepto de diseño que procura disputar el sentido de la autonomía, ¿no? Los vehículos autónomos que son capaces de llegar solos a cualquier lado eh, nos parecen problemáticos. Nos parece mucho más interesante un vehículo en el que uno como ser humano pueda desarrollar la capacidad del fenómeno de la autonomía. Eh, y esto ya para cerrar, eh, es un esquema de cómo funcionaban los valores del discurso de Creatorio, que son, pues que desde luego terminaron siendo mis valores. Algunos los comparten mis antiguos compañeros de emprendimiento, otros no. Eh, pero configuran la forma en la que yo me comprometo con el mundo, ¿no? Mi compromiso entonces, eh, lo comparto con ustedes, mi discurso, que es mi compromiso con el mundo, con la realidad, es que estoy en un proceso de situación epistémica constante. Todo el tiempo estoy revisando desde dónde denuncio la realidad, estoy tratando de capturarlo. Por ejemplo, nosotros que somos mayoría hombres, eh, seguramente me entienden en ese sentido. Yo trato de estar situándome constantemente en mi rol de hombre dentro de esta sociedad que claramente nos privilegia a nosotros sobre las mujeres y sobre otras identidades de género, y que además potencialmente eh, me pone a mí en una situación pues de ser potencial agresor, ¿no? Eh, y es importante que uno esté alerta a eso, ¿no? Entonces, el ejercicio de situarme epistémicamente también está dentro de esa dimensión de cuáles son las diferencias de mi lugar de enunciación, yo hombre, ¿no? Yo hombre cisgénero, dentro de esta estructura. Creo en la redistribución radical de los recursos. La razón por la cual yo quiero trabajar menos no es solamente para andar pereceando, porque yo no me considero una persona perezosa, soy una persona bastante trabajadora y trato de ser lo más activo, tanto intelectual como lo que me gusta hacer. Así como decía Alejo, a mí me gusta diseñar carros, nunca he diseñado un carro, he trabajado en proyectos de diseño de vehículos, pero, pero me encanta dibujarlos, ¿no? Y a veces terapéuticamente es como necesito dibujar un carro, y lo dibujo y me relajo, ¿no? Entonces uso mi tiempo en muchas cosas, pero en la redistribución radical de los recursos creo que hay que redistribuir el trabajo, como aparece en la cuestión, en el siguiente ítem. Es decir, para que otros tengan trabajo yo tengo que trabajar menos. Eso es absolutamente obvio, pero hoy queremos capturar todo el trabajo, ¿no? Y de hecho, el poder trabajar menos me hace permitir ir caminando a trabajar, ¿no? Que son cosas que para mí discuten con esta forma de denunciar la realidad radicalmente, ¿no? Si hay emprendimiento, tiene que ser de otro concepto que hoy no compartí con ustedes, pero también hacen trabajo en asesoría de emprendimiento, sobre todo desde una perspectiva crítica. Y creo que todo emprendimiento que apunte a una transformación social tiene que tener un orden político privado. Eh, Creo en una vida decrecentista, es decir, cada vez tengo que revisar cuánto es suficiente y ojalá pueda ir apostándole a menor. Mi novia me está mirando desde al lado porque en eso conversamos un montón, pues porque angustia, desde luego, estar con alguien que quiere tener cada vez menos, ¿no? Cuando toda la lógica tradicional es que deberíamos querer más, ¿no? Entonces creo en esa lógica decrecentista que desde luego no es vivir mal,
pero es vivir con lo suficiente de tal manera que pueda haber una redistribución más radical. Y desde luego, un ejercicio de diversificación del imaginario de éxito, de la idea de éxito, que quiere decir que yo pueda reconocer en otros formas de éxito que no necesariamente representen la mía, ¿no? Que desde luego da también para una conversación distinta. Alrededor de esto, pues lo que aparece, como menciona acá a la izquierda arriba, es que el éxito contrahegemónico, aquello que mencionaba Boaventura de Sousa, que son las posibilidades que tenemos desde su perspectiva ante un fenómeno absolutamente globalizado de todo, es que, y yo les ponía un ejemplo a mis estudiantes, porque estamos trabajando, están revisando los trabajos del futuro para los diseñadores, entonces dicen que van a desaparecer los costureros, ¿no? Les digo, explíqueme cómo van a desaparecer los costureros mientras hay un boom bárbaro de, de ropa de segunda, ¿no? De ropa de segunda que es enchulada, que es ajustada, que es arreglada, ¿no? La idea que estamos persiguiendo de la desaparición de los trabajos no es la desaparición de los trabajos de nuestro contexto, ¿no? Es la desaparición de los trabajos de un imaginario tecnológico que se nos implanta como la forma absoluta y única de globalización de todo, ¿no? Pero resulta que aquí nos están pasando cosas distintas. ¿Cómo empezamos a tejer eso desde la perspectiva contrahegemónica? Es algo que me parece fundamental y es únicamente desde un ejercicio contrahegemónico que podemos hablar eh, de una metodología eventualmente en la que los diseñadores, al inscribirse, sean los que son capaces de agenciar cualquier metodología de diseño desde una perspectiva diferente. No hay metodología de diseño capaz de solucionar estos problemas. Responde única y exclusivamente a la formación de cada quien. Esto Cristian, pues era... ¿Qué hubo? por allá Jaime quiere, bueno, pues si quiere terminar y ya. Sí, no, esto era al final, los conceptos de los que trabajamos mientras estuvimos activos, era desde el diseño por una cultura de la movilidad, las empresas político-privadas y algo que yo considero fundamental es el contracoaching. Creo que el coaching está haciéndolo muchísimo daño a nuestra forma de comprender la realidad. No porque no existan coaches competentes, sino porque la inmensa mayoría del movimiento es de una ligereza impresionante, ¿no? Eso nos permitió abordar proyectos de muchas características. Nosotros produjimos un cómic eh, pensado para niños de colegio, en donde procuráramos discutir el sentido de quién era quien usaba una bicicleta. Entonces eso lo ganamos con una beca del distrito de acá de Bogotá. También hicimos una serie web eh, sobre el uso de la bicicleta, revisamos el manual, pues diseñamos un manual de diseño de bicitaxis para Bogotá, diseñamos las bicicletas que hacíamos, hacíamos intervención urbana, bueno, en fin, nos permitió, hicimos curaduría de hecho yo conocí a Alejandro en un espacio curatorial que nos dio la Cámara de Comercio de Bogotá, en donde nosotros pusimos en consideración lo que el diseño podía hacer por la movilidad en clave de Bogotá. Entonces Alejandro fue uno de quienes expuso en ese contexto. Entonces me ha permitido trabajar en muchas situaciones. Actualmente, por ejemplo, estoy Sura, la, la empresa de seguros, el laboratorio de tendencias, está revisando la forma de enunciación de futuro, entonces construí un seminario de diseño de futuros exclusivamente para ellos, entonces estoy trabajando en consultoría con ellos, y todo eso se va moviendo, ¿no? Es una cuestión de ir y venir. Eh, y pues llamábamos a Creatorio por ese tiempo y ahora pues, yo mismo, desde luego, eh, pues que era una empresa en proceso de situación epistémica constante, ¿no? Eh, hay varios que ya no están funcionando, pero bueno, aquí, si a alguien le interesa conversar después, pues ahí hay algunas pistas. Alejo, me iba a decir algo y eso es lo que No, tenía por compartir con ustedes. hay bastante tela por cortar, entonces aquí tenemos a Jaime Vega. Yo sé que la charla se extendió, pero yo creo que démosle espacio para el debate y también pues para la argumentación. Entonces, Jaime, le cedo la palabra. Buenas tardes, Cristian. Otra Dale, vez. Esta encantado de verlo.
activo la cámara para que nos veamos o para que por lo menos me vea la expresión porque siempre ayuda. Bueno, hay una cosa que usted toca dentro yo creo que son los primeros 3 minutos de su presentación, o por lo menos los 3 primeros minutos que yo escuché, que habla acerca del concepto del diseño, o sea, cuando habla acerca de que no hay no estamos teorizando alrededor de la teoría del diseño y que vienen otras personas a definir nuestra función. Y ciertamente eso es peligroso, pero voy a dar este punto desde mi punto de vista muy personal. Así que no hay ningún tipo de prueba ni sustento creativo, ni sustento teórico de foráneos. Y es que personalmente considero que el diseño es como la filosofía zen, ¿no? Nadie te va a explicar el camino, tú tienes que encontrarlo. ¿Sí? Es un poco complejo de entender desde el punto de vista de que el diseño en sí mismo es una actitud humana, ¿sí? Pero solamente somos diseñadores nosotros. Entonces, eso crea una dicotomía que es un poquito difícil de explicar. Solamente vas a aprender